Mateo creció en una casa sencilla en las afueras del pueblo. Desde pequeño, aprendió el arte de la panadería de su madre, Teresa, quien trabajaba largas horas amasando y horneando pan para la familia y para vender en el mercado local. Teresa siempre le recordaba a Mateo la importancia de hacer las cosas con amor, sin importar lo pequeño o grande que fuera el gesto. «Hijo, nunca olvides», decía Teresa mientras amasaba la masa con sus manos endurecidas por el trabajo, «el pan que hacemos no solo llena estómagos, también trae consuelo. A través de cada barra de pan que hacemos, podemos dar un poco de esperanza». Esas palabras quedaron grabadas en el corazón de Mateo. Para él, el pan no era solo un alimento. Era una forma de expresar cariño y cuidado hacia los demás. Así que cuando, a sus 20 años, comenzó a trabajar en el Dulce Horno, una panadería local regentada por un hombre de negocios llamado Rogelio, Mateo llevó consigo la enseñanza de su madre. Cada mañana, Mateo llegaba temprano, mucho antes de que saliera el sol, para preparar la masa. Disfrutaba del proceso de transformar simples ingredientes en algo que podía traer alegría a otros. Aunque el trabajo era físicamente agotador, Mateo lo veía como un privilegio. Le encantaba ver la sonrisa de los clientes cuando probaban una barra de pan recién horneada o un croissant dorado a la perfección. Rogelio, el dueño de la panadería, no compartía la pasión de Mateo por el oficio. Para él, el Dulce Horno era simplemente un negocio, un medio para ganar dinero. Rogelio apreciaba las habilidades de Mateo, pero a menudo se quejaba de que el joven panadero dedicaba demasiado tiempo a los detalles. Para Rogelio, lo importante era la eficiencia, producir más panes en menos tiempo para maximizar las ganancias. «Mateo, no puedes seguir gastando tanto tiempo en cada barra de pan», le decía Rogelio en tono brusco. «El pan es pan, no una obra de arte. Lo que necesitamos es vender, no impresionar». Mateo escuchaba las palabras de su jefe, pero en su interior sabía que no podía cambiar la forma en que trabajaba. Para él, cada barra de pan merecía su atención y cuidado. Aunque entendía que Rogelio tenía una visión práctica del negocio, Mateo no podía traicionar su pasión por hacer las cosas bien. Una fría mañana de invierno, mientras Mateo trabajaba en la cocina, notó a un hombre parado fuera de la panadería. El hombre, con la ropa sucia y desgastada, miraba con anhelo a través de la ventana, observando los panes recién horneados. Mateo podía ver en su rostro los signos de hambre y desesperación. Movido por la compasión, Mateo tomó varios panes que no se habían vendido el día anterior, los colocó en una bolsa y salió rápidamente a la calle para ofrecérselos al hombre. «Toma, amigo», dijo Mateo con una sonrisa sincera. «Esto es para ti. No te preocupes por el pago, sé que lo necesitas más que nadie». El hombre lo miró con incredulidad, sus ojos llenos de lágrimas de gratitud. «Gracias», murmuró con voz temblorosa. «No sé cómo agradecértelo». Mateo le dio una palmadita en el hombro y lo vio marcharse con la bolsa en las manos, caminando lentamente, pero con una chispa de esperanza renovada en sus ojos. Para Mateo, fue un gesto simple, pero sabía que había hecho lo correcto. Sin embargo, cuando Rogelio llegó más tarde ese día y revisó las ventas, se dio cuenta de que faltaban varios panes. Frunció el ceño y fue directamente a la cocina, donde encontró a Mateo limpiando las bandejas. «Mateo, ¿qué pasó con los panes?», preguntó Rogelio con tono duro. Mateo, sin dudarlo, le explicó lo sucedido, cómo había visto al hombre hambriento y había decidido regalarle algunos panes que no se venderían. «¿Qué?». Rogelio explotó de ira. «¿Le diste nuestro pan gratis? Esto no es un refugio de caridad, es un negocio». Mateo intentó explicarse, diciendo que el pan ya no estaba fresco y que había querido ayudar a alguien en necesidad, pero Rogelio no estaba dispuesto a escuchar razones. «Estás despedido», rugió Rogelio. «No hay lugar aquí para sentimentalismos. Si quieres regalar algo, hazlo con tu propio pan, no con el mío». Mateo sintió un nudo en el estómago, pero no se arrepintió. Sabía que había actuado según sus principios, aunque eso significara perder su trabajo. Los días que siguieron al despido de Mateo fueron difíciles. Sin empleo, se encontró buscando nuevas oportunidades, pero en su pequeño pueblo no había muchas panaderías que contrataran personal, y la sombra de haber sido despedido no ayudaba. Sin embargo, Mateo no tardó en darse cuenta de que no estaba solo. La noticia de su despido se había extendido rápidamente por el vecindario, y la gente comenzó a hablar de lo que había sucedido. «¿Te enteraste de lo que le hizo Rogelio a Mateo?», preguntaba una clienta habitual en la tienda de comestibles. «Lo despidió por regalar pan a un hombre hambriento». «¡Qué injusticia!», respondió otra persona. «¿Cómo puede ser que alguien sea despedido por ser compasivo?». La indignación creció rápidamente en el barrio. Los vecinos,
muchos de los cuales conocían a Mateo desde hacía años y sabían de su generosidad, comenzaron a boicotear el dulce horno. Los clientes habituales dejaron de ir, prefiriendo comprar en otras panaderías o hacer su propio pan en casa. Nadie quería apoyar a un negocio que castigaba la bondad. Rogelio, al principio, no comprendió lo que estaba sucediendo. Las ventas comenzaron a caer drásticamente, y los días que antes estaban llenos de clientes ahora se sentían vacíos y silenciosos. Intentó atraer de vuelta a los clientes con ofertas y descuentos, pero el daño ya estaba hecho. La reputación de El Dulce Horno se había visto gravemente afectada, y la gente del barrio no estaba dispuesta a olvidar lo que había hecho. Mientras tanto, Mateo seguía luchando por encontrar su camino. Sabía que no podía volver a El Dulce Horno, y las oportunidades de empleo en otras panaderías eran escasas. Pero la vida le dio una nueva oportunidad cuando, durante una caminata por el barrio, vio un pequeño local en alquiler. El espacio no era grande ni lujoso, pero algo en él le habló al corazón. Con el poco dinero que había ahorrado y la ayuda de algunos amigos, Mateo decidió alquilar el local y abrir su propia panadería. Pasó semanas trabajando incansablemente, arreglando el lugar, pintando las paredes y comprando los utensilios necesarios. Cada noche, después de horas de trabajo, se quedaba despierto, pensando en lo que quería lograr con su nueva panadería. Finalmente, decidió llamarla El Pan del Corazón. Para Mateo, ese nombre lo decía todo. Quería que su panadería fuera un lugar donde el pan se hiciera con amor y se compartiera con aquellos que más lo necesitaban. No solo sería un negocio, sino un espacio donde la comunidad pudiera reunirse y apoyarse mutuamente. Cuando El Pan del Corazón finalmente abrió sus puertas, Mateo estaba nervioso. No sabía si la gente acudiría, si el vecindario lo apoyaría en este nuevo emprendimiento. Pero, para su alivio, los clientes comenzaron a llegar poco después de abrir. Los primeros en llegar fueron aquellos que lo conocían desde hacía años y que habían escuchado la historia de su despido. La inauguración fue todo un éxito. Las personas no solo venían a comprar pan, sino también a hablar con Mateo, a ofrecerle palabras de apoyo y a decirle lo mucho que admiraban su integridad. Para muchos, El Pan del Corazón representaba algo más que una simple panadería. Era un símbolo de generosidad, de resistencia y de la capacidad de una persona para hacer el bien, incluso en las circunstancias más difíciles. A lo largo de los meses siguientes, El Pan del Corazón siguió creciendo. Mateo mantenía su promesa de donar el pan que no se vendía a las personas en situación de calle y a organizaciones benéficas locales. Esto no solo fortaleció su vínculo con la comunidad, sino que también atrajo a más clientes, que veían en él a alguien que no solo se preocupaba por sus ganancias, sino por el bienestar de todos. Con el éxito llegó también el agotamiento. Mateo trabajaba largas jornadas, empezando temprano en la mañana y terminando tarde por la noche. Aunque tenía un pequeño equipo de ayudantes, aún sentía que la responsabilidad del negocio recaía completamente. Para continuar ampliando la historia desde donde lo dejamos, me enfocaré en los desafíos que Mateo enfrenta al gestionar el crecimiento de su panadería y cómo logra superarlos con el apoyo de su equipo y la comunidad. Con el éxito llegó también una serie de nuevos retos para Mateo. El Pan del Corazón estaba prosperando, y cada día, más personas llegaban a comprar su pan y pasteles. El flujo constante de clientes, aunque emocionante, también se convirtió en una carga que Mateo sentía cada vez más. Las largas jornadas de trabajo empezaban a hacer mella en su salud física y emocional. Mateo se levantaba antes del amanecer para comenzar a amasar, pasaba el día atendiendo a los clientes y supervisando la cocina, y cuando llegaba la noche, aún le quedaba trabajo administrativo por hacer. Sentía que no había suficiente tiempo en el día para cumplir con todas sus responsabilidades. Una tarde, mientras preparaba un nuevo lote de masa, Mateo sintió un fuerte dolor en la espalda. Se apoyó en la mesa, tratando de respirar profundamente para calmar el malestar, pero el dolor no desapareció. Su asistente principal, Julia, lo vio desde el otro lado de la cocina y se acercó rápidamente. «Mateo, necesitas descansar», dijo Julia con preocupación. «No puedes seguir trabajando así. Si sigues forzándote, terminarás enfermo». Mateo sabía que Julia tenía razón, pero le costaba aceptar la idea de delegar más tareas. Desde el primer día, había estado acostumbrado a manejar casi todos los aspectos de la panadería, desde la preparación de la masa hasta la atención al cliente. Para él, era importante mantener el toque personal en cada barra de pan, en cada interacción con los clientes. Pero también sabía que si no encontraba una manera de equilibrar mejor su tiempo, el estrés acabaría afectándolo de manera irreversible. Finalmente, Mateo tomó la decisión de confiar más en su equipo. Julia, quien había estado trabajando junto a él desde el principio, asumió más responsabilidades,
ayudando a supervisar las operaciones diarias. Otros miembros del equipo también se ofrecieron para encargarse de tareas específicas, como la gestión de las ventas o la preparación de pedidos especiales. Para sorpresa de Mateo, todo comenzó a funcionar con fluidez. El equipo que había formado no solo era capaz, sino que compartía su visión y compromiso con la comunidad. Con el apoyo de su equipo, Mateo comenzó a tener más tiempo para reflexionar sobre el futuro de El Pan del Corazón. Muchos de los clientes y amigos cercanos le habían sugerido que abriera más sucursales en otros barrios. Aunque la idea era tentadora, Mateo sentía una cierta reticencia. Temía que, al expandirse demasiado, la panadería perdiera la esencia que la hacía especial, el sentido de comunidad y la conexión cercana con los clientes. Un día, mientras tomaba un descanso en el parque cercano, Mateo se encontró con don Manuel, un anciano cliente habitual que siempre venía a la panadería por su café matutino. Don Manuel, que había sido testigo del crecimiento de El Pan del Corazón desde su inicio, le ofreció un consejo invaluable. «Mateo, a veces sentimos que al crecer podemos perder lo que hace especial a algo», dijo don Manuel mientras bebía su café. «Pero creo que si sigues haciendo las cosas con el mismo corazón que pones en cada barra de pan, no importa cuán grande sea tu panadería. La clave está en no perder tu esencia». Esas palabras resonaron profundamente en Mateo. Comprendió que la expansión no necesariamente significaba perder la conexión con la comunidad, siempre y cuando mantuviera los mismos valores y principios. Decidió que, en lugar de abrir más sucursales, utilizaría su experiencia y éxito para ayudar a otros panaderos locales a replicar el modelo de El Pan del Corazón. Mateo comenzó a organizar talleres para jóvenes emprendedores, enseñándoles tanto el arte de la panadería como la importancia de crear un negocio basado en la generosidad y el servicio a los demás. Los talleres que Mateo impartía no tardaron en dar sus frutos. Varios jóvenes panaderos locales, inspirados por su historia, abrieron sus propias panaderías siguiendo los mismos principios de comunidad y solidaridad. Uno de esos jóvenes fue Javier, un antiguo empleado de El Pan del Corazón que, con el apoyo de Mateo, abrió su propia panadería en un barrio cercano. En la inauguración de su nuevo negocio, Javier invitó a Mateo como su mentor y lo agradeció públicamente por haberle enseñado más que solo las técnicas de panadería. «Mateo, lo que más me enseñaste no fue cómo hacer pan», dijo Javier frente a una multitud de vecinos y amigos. «Me enseñaste a hacer las cosas con amor y a poner siempre a las personas primero. Mi panadería está aquí gracias a ti». Mateo, conmovido por las palabras de Javier, se dio cuenta de que su sueño había crecido más allá de lo que había imaginado. Su legado no era solo la panadería que había fundado, sino también las muchas vidas que había tocado e inspirado a lo largo del camino. A medida que los años pasaban, Mateo comenzó a pensar en su retiro. Aunque seguía amando su trabajo, sabía que ya no tenía la misma energía que antes. Había logrado más de lo que nunca imaginó, y sentía que era el momento de dejar que la nueva generación tomara las riendas. Antes de retirarse, Mateo organizó una gran celebración en El Pan del Corazón. Invitó a todos los clientes, amigos y colaboradores que habían sido parte de su viaje. La panadería se llenó de risas, música y recuerdos compartidos. Mientras observaba a las personas disfrutar del evento, Mateo sintió una profunda satisfacción. Sabía que había cumplido su misión. «No hay suficientes palabras para agradecerles todo lo que han hecho por mí», dijo Mateo, emocionado, al dirigirse a la multitud. «Esta panadería siempre ha sido más que un negocio. Ha sido un lugar donde compartimos amor, generosidad y comunidad. Y aunque me retiro, sé que El Pan del Corazón seguirá siendo todo lo que siempre soñé». Julia, quien había trabajado al lado de Mateo desde los primeros días, asumió la dirección de la panadería tras su retiro. Bajo su liderazgo, el negocio continuó prosperando, manteniendo los valores que Mateo había inculcado desde el principio. Aunque retirado, Mateo no dejó de estar involucrado en su comunidad. Ahora tenía más tiempo para dedicarse a causas benéficas y para seguir enseñando a jóvenes emprendedores. Continuó trabajando como mentor, ayudando a aquellos que querían abrir sus propios negocios y compartir los mismos valores de generosidad que siempre habían definido su vida. Cada vez que pasaba por El Pan del Corazón y veía a los clientes entrar y salir con una sonrisa, Mateo sabía que había dejado una huella imborrable. Su legado no solo estaba en las paredes de la panadería, sino en las vidas de las personas a las que había inspirado. Aunque ya no horneaba todos los días, su espíritu seguía presente en cada barra de pan y en cada gesto de bondad que había sembrado en su comunidad.